como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. ¿Lo leemos de nuevo? ¿Lo leemos de nuevo? Mira lo que dice. Pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿haré yo contigo como tú hiciste? Una pregunta ese. ¿Haré, dice Dios, haré con vos como vos hiciste? Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. ¿Sabe que muchas veces no nos damos cuenta? No nos damos cuenta. Y muchas veces dándonos cuenta. Dándonos cuenta muchas veces. Otras veces no dándonos cuenta y otras veces dándonos cuenta. Nosotros tenemos un Dios de pactos. ¿Qué tenemos? Él hace pactos. Nosotros creemos en los pactos. ¿Me está entendiendo? Yo no le voy a pedir que usted haga un pacto con Dios. Yo lo que le voy a pedir es que usted crea en el pacto que hizo Dios. ¿Me está entendiendo? Yo hoy no voy a venir a decirle a usted, haga un pacto con Dios. Porque muchas veces el pacto usted lo va a quebrar porque no somos capaces de meternos en el pacto. Porque si lo rompemos va a traer un montón de consecuencias por detrás. Pero ¿sabe qué? Dios es un Dios de pactos, un Dios de promesas. Y Él jamás puede mentir una promesa que Él da. Pero ¿sabe qué? Nosotros invalidamos, como dice la Biblia, el pacto de Dios. ¿Sabe cuándo? Decirle al que está al lado, cuando no crees. Decirle, cuando no crees, invalidas el pacto. ¿Sabía eso usted? El creer hace que el pacto esté vigente, tenga validez, esté validado. Pero cuando usted deja de creer, ¿sabe qué ocurre? El pacto se rompe. Y no es porque Dios lo rompa, sino porque nosotros no creímos en el pacto que Dios hizo con nosotros. Y usted me dice, pastor, ¿pero qué pactos? Tengo montones para contarle de pactos que hizo Dios con nosotros. Sin embargo, nosotros somos los que invalidamos el pacto por nuestra falta de fe, por no creer, por dejar a Dios de lado y creer en lo que nosotros estamos viendo y no en lo que Dios dice. Todo el mundo, la mayoría, se maneja por lo que ve y no por lo que Dios dice. Y es por eso que nosotros mismos invalidamos el pacto, porque estamos viendo para creer y no creemos para ver. ¿Me va comprendiendo? Es medio trabalengua, ¿no? Nosotros tenemos que muchas veces ver para creer y no creer para ver. La Biblia no se maneja ver para creer, se maneja creer para ver. ¿Cómo entonces creer? Decirle que está al lado, tenés que creer para que puedas ver. Decirle. Tenés que creer para que recién puedas ver. Porque si primero no crees, el pacto de Dios queda invalidado, no sirve, queda como anulado. Pero no porque Dios rompa el pacto, es porque nosotros no creemos en el pacto y se rompe el pacto hecho por Dios por nosotros, no porque Él mienta. Él jamás puede mentir, Él nunca miente. Entonces hay pactos hechos por Dios. Y cuando nosotros, usted, yo, no creemos en esos pactos, no creemos en el pacto hecho por Dios, el pacto queda invalidado. El pacto trae protección. ¿Sabía usted? El pacto hecho por Dios y que cuando usted cree, trae una protección. ¿Sabía? Está el pacto de la sangre. Cuando usted ora y la sangre de Jesús entra en su vida, hay una protección a través de la sangre. ¿Sabía eso? Hay una protección a través del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios entra en su vida, hay una protección. Está el aceite de Dios y nada lo puede tocar. Hay pactos hechos por Dios. Pero somos nosotros los que quebramos, invalidamos los pactos que Dios nos da. Mire, imagínese, un hombre, una mujer, como usted, como yo, teniendo y caminando con el pacto, creyendo el pacto, no creyendo, sino creyendo el pacto, es como que en lo espiritual quizá usted no lo ve, pero un hombre que tiene el pacto, una mujer que tiene el pacto, es como que tiene un cartel en la cabeza que dice, este hijo, esta hija, tiene el pacto, cree en el pacto de Dios, entonces
nada ni nadie la puede tocar. Entonces usted va caminando por la vida, viene a la fábrica, viene al colegio, va a donde usted anda, donde usted va. ¿Sabe qué pasa? Los demonios en lo espiritual no lo pueden tocar porque hay un pacto que usted está creyendo. Hay ángeles defendiendo su propósito porque hay un pacto hecho por Dios. ¿Me va comprendiendo? Cuando perdemos el pacto, cuando perdemos la fe en Dios, esos pactos empiezan a romper. Y nosotros empezamos a sufrir porque nosotros no creemos en el pacto hecho por Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Mire. Elías, un gran hombre, un gran profeta de Dios, Elías, era un hombre que creía en el pacto, creía en lo que Dios le decía. Dios le decía algo y ¿sabe qué? Él creía. Y así como lo creía, lo decía, lo predicaba. ¿Cuántos predican lo que Dios dice? ¿Predica usted? No levanta ninguna, levánteme la mano, hágame creer aunque sea que predica. Cuando nosotros predicamos, estamos creyendo en el pacto. Estamos creyendo que Dios puede cambiar una vida. Cuando no creemos, tenemos vergüenza de predicar. Estamos escondidos y entramos medio escondidos a la iglesia para que nadie se dé cuenta que estamos viniendo a la iglesia. Pero cuando nosotros creemos verdaderamente no nos importa nada. Cuando alguien está seguro de lo que tiene, de lo que va a venir, ¿le importa algo de los demás? No le importa absolutamente nada. Pero cuando alguien está dudando de lo que dice la palabra de Dios, ahí viene el problema. Quiere decir que no estamos creyendo en el pacto y tenemos vergüenza y un montón de cosas vienen. Elías era un hombre que creía en la palabra. Mire lo que pasó. Dice que había profetas de Baal. ¿Y sabe qué? Que estos profetas eran 850 contra un solo profeta que había quedado de Dios. 850 profetas del diablo y un solo profeta de Dios. Uno solo. Mire lo que le estoy diciendo. Mire, y él estaba creyendo que Dios iba a hacer un milagro, que Dios iba a manifestar en esa tarde, en esa noche. Él creía que se iba a manifestar. Él estaba creyendo en el poder de Dios. ¿Y sabe qué? Los profetas de Baal también creían que su Dios se iba a manifestar, porque ellos estaban acostumbrados a que ese demonio se manifieste. ¿Y sabe qué? Ese demonio se manifestaba primeramente con el demonio de Belcebú. Belcebú es el príncipe de las moscas. ¿Cómo es Belcebú? Entonces, ¿quién es? El príncipe de las moscas. Así se llama Belcebú. ¿Y sabe qué? Cuando invocaban a Baal, primero aparecía Belcebú. Pero antes que aparezca Belcebú, que se haga manifiesto Belcebú, dice que venía como una especie de enjambre de moscas. Como era el príncipe de las moscas, venía un enjambre de moscas y llenaba el lugar. Entonces sabía todo el mundo que después de las moscas venía Belcebú. Pero usted ahora cuando vaya a su casa ve una mosca y dice, está Belcebú, está el diablo en mi casa. No, no está el diablo en su casa. Hay una mosca. Esta gente invocaba a esos demonios para que se hagan manifiesto. Entonces estaban ahí los profetas de Baal invocando a Baal y habían puesto un toro y habían hecho una zanja alrededor y habían puesto agua y le habían echado agua al toro. Entonces estaban ellos, los profetas de Baal, invocando a su Dios para que venga fuego del cielo y consuma ese toro y consuma el agua. ¿Y sabe qué? Dice que estuvieron toda la noche, un montón de tiempo, danzando, bailando, para que ese demonio se haga manifiesto. Y le vuelvo a decir, ellos estaban acostumbrados a ver que se manifestaba ese demonio. Pero Elías jamás había orado para que venga fuego del cielo. No había orado nunca por eso. Era la primera vez que lo iba a hacer, pero él estaba creyendo que Dios lo iba a hacer. ¿Amén? ¿Cuántos creen cosas que quizás nunca hicieron? ¿No? ¿Creen alguna cosa que nunca hizo? ¿No? Creemos cosas que Dios va a hacer que usted nunca las experimentó, pero creemos que Dios las va a hacer en nuestra vida. Este hombre, Elías, estaba creyendo. Y estos hombres de Baal, estos profetas, los 850, estaban danzando con los tambores. ¿Y sabe qué? Y no se manifestaba el demonio. Entonces Elías, mire, se reía y les decía, muchachos, ¿qué pasa? ¿Está dormido su Dios? ¿No? Y ellos danzaban con más fuerza y hasta, ¿sabe qué hacían? Se cortaban, se tajeaban la piel, se cortaban
para mostrarle a su demonio, a su Dios, que ellos estaban esperando que Él se haga manifiesto. ¿Y sabe qué pasó? Jamás se manifestó. Le tocó el turno a Elías. Y como Elías creía en Dios, creía en los pactos que Dios había hecho con nosotros, que Él nos iba a cuidar, que Él nos iba a proteger, que Él se iba a manifestar cuando nosotros lo necesitábamos. ¿Sabe qué hizo Elías? Levantó sus manos al cielo y oró. Y dice que vino fuego del cielo. Y dice que lamió el agua y el toro y los consumió. Y todos esos profetas, 850 cortados, estaban debilitados. Y fue el día donde 800 profetas del diablo murieron. Y Dios hizo justicia con Elías. ¿Sabe que si usted cree en los pactos hechos por Dios, por más que vengan brujos, por más que vengan hechiceros, por más que vengan y le hagan un trabajo de brujería en la puerta de su casa, ¿sabe qué? Hay un pacto hecho por Dios de protección sobre su vida. Hay un pacto de la sangre de Dios sobre su vida. Y por más que venga uno, que sea la prima, que sea el abuelo, que no sea no sé quién, y venga y te haga un trabajo y te haga tomar cosas de brujería y que vos no te des cuenta y te lo haga tomar igual, ¿sabe qué va a pasar? Absolutamente nada. ¿Cuántos le dan un aplauso a esto? No hay diablo, ¿me escucha? No hay diablo que pueda vencer a nuestro Dios. No hay diablo que pueda vencer. Él fue el que creó esos ángeles que después se hicieron demonios. Primero eran ángeles de Dios. Él fue el que los creó. Entonces, si Él los creó, Él también los puede destruir. Y Él tiene autoridad sobre ellos. ¿Me está comprendiendo? Entonces, nuestro Dios es el que creó todo. Entonces, si tu Dios, el mismo que tengo yo, hizo todo, hay una protección, hay un pacto. Hay un pacto de la sangre. Hay un pacto de protección. Y usted lo tiene en este momento. Entonces, nada ni nadie lo puede tocar. ¿Me está entendiendo? ¿Me está comprendiendo? No quiero que me mire medio raro, quiero que me esté entendiendo lo que le digo. Porque muchos creyentes andan sufriendo diciendo, pastor, me hicieron un trabajo, pastor, me pasó tal cosa, pastor, mi primo, mi abuelo, mi no sé quién, mi vecino me está haciendo trabajo de brujería. ¿Sabe qué? Hay un pacto de la sangre que nada ni nadie lo puede tocar. Si usted deja de creer, ahí está el problema. ¿Me está entendiendo? Si usted deja de creer en el pacto de la sangre, ahí va a haber el problema donde usted se va a ver mal. Pero cuando usted sigue creyendo que Dios nunca lo va a abandonar, nunca lo va a dejar, ¿sabe qué? El pacto sigue vigente. Amén. Mire, le invito a abrir su Biblia en el libro de Éxodo y quiero que vea la diferencia que hay entre un hijo de Dios y los que no son hijos de Dios. Hay una diferencia. Quizás usted se está dando cuenta que hay una protección grande sobre su vida y que Dios quiere hacer una diferencia, pero una diferencia grande. Mire la diferencia que quiere hacer. Éxodo 9. Éxodo 9. Búsquelo ahí, Éxodo 9. 3. ¿Lo encontró? Dice: he aquí, la mano de Jehová está sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Esto le dice Moisés al pueblo de Egipto. ¿Me está entendiendo? No se lo dice al pueblo de Israel, pero mire ahora lo que dice. Y Jehová hará separación. ¿Qué hará Jehová? Va a separar a los egipcios del pueblo de Israel. Entre los ganados de Israel y los egipcios, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel, de todo lo de los hijos de Israel. O sea que hay una diferencia. Mire lo que le voy a decir. Mucha gente piensa, ¿sabe que antes la plata se medía? ¿Sabe cómo se medía la plata? No se medía por los billetes que usted tenía en el bolsillo. Quizás ahora se mide por eso, ¿no? Usted dice, ¿cuánto tiene? ¿100 pesos? ¿200? ¿1000? ¿10.000? ¿20.000? ¿100.000? ¿Cuántos billetes tiene usted? Antes se contaba la plata, se contaba
la persona que tenía mucho dinero, no por la plata, no por la moneda, sino por el ganado, por las ovejas. Por eso se contaba quién tenía más. Entonces el que tenía más ovejas era el que tenía más plata. Porque antes era una especie de trueque. Dejaban esto, se llevaban lo otro, iban cambiando y ese era el que tenía más para poder seguir haciendo más. Pero en este tiempo es el billete. ¿Y sabe qué? Muchas veces el diablo nos hace pensar que nosotros, como hijos de Dios, podemos llegar a perder. Y nosotros le creemos. La sociedad dice que todo va mal. Dice que el gobierno y todos los que trabajan en el gobierno están haciendo las cosas mal. Y llegado un momento, todos vamos a sufrir eso que está ocurriendo. Pero ¿sabe qué? Acá hay algo que dice su Biblia, que dice la mía, que estamos bajo un pacto, que hay una promesa, que hay una diferencia entre los que son de Egipto, los que están en el mundo, y los que son hijos de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Dios va a preservar tu plata, que Dios va a preservar tu trabajo, que Dios va a preservar tu auto, tu casa, tu camioneta, la bicicleta, la moto, no sé qué tenés, pero dice acá tu Biblia y la mía que hay un pacto hecho por Dios y dice que va a haber una diferencia entre la gente que está de la puerta para afuera y la gente que tiene a Jesús en el corazón. ¿Me está comprendiendo lo que le digo? Y si va a haber una diferencia entre ellos y nosotros, usted, ¿por qué está triste? ¿Por qué está pensando que usted va a perder? Que usted se va a quedar sin trabajo, que usted la plata no le va a alcanzar. ¿Por qué está pensando cosas que dice el mundo, que dice el diablo, y no está pensando lo que dice Dios? ¿Dios qué está diciendo? Que va a preservar, que hay una diferencia, hay una separación entre lo que tienen los impíos y lo que tienen los hijos de Dios. ¿Me está entendiendo? No me mira raro nada. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Hay una separación, hay algo distinto. Usted, su economía, su casa, su trabajo, Dios lo va a preservar. Dios lo va a tener guardado. Y usted, en vez de perder, ¿sabe lo que va a hacer? Usted va a avanzar. Todos los demás quizás van a perder auto, casa, camioneta, van a perder un montón de cosas. Pero ¿sabe qué? Acá los hijos de Dios siempre vamos a ir ganando. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Mire, Éxodo 8:21, otra diferencia. 8:21. ¿Lo tiene? Porque si no dejáis ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa, toda clase, ¿qué dice? De moscas. Y la casa de los egipcios se llenará de toda clase de moscas. Y asimismo la tierra donde ellos estén, donde estén los egipcios. Pero mire lo que dice el 22. En aquel día, yo, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Apartaré. ¿Me está entendiendo? Entre los egipcios y los hijos de Dios. Yo apartaré tu tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ellos. ¿Me está comprendiendo? ¿Sabe que las moscas traen enfermedades? Las moscas traen enfermedades. Y traen un montón de enfermedades. ¿Sabe qué significa esto? ¿Sabe qué significa? Que quizás para los egipcios, para los que no tienen a Jesús en el corazón, quizás hoy están diciendo, hay una gripe grande que quizás te la contagies vos. ¿Vio que hay una alerta de todo lo que está ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo? Pero ¿sabe qué? Hay una diferencia. ¿Qué hay? Hay una diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios hace una diferencia. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Tienen hijos? ¿Cuántos aman a sus hijos? Los aman con todo el corazón. ¿Amén? Si viene un vecinito, ¿usted lo va a querer también o no? Un amiguito lo va a querer. Pero ¿a quién va a amar más usted? ¿A quién va a amar más? Dígame la verdad, no se haga el espiritual acá. ¿A quién va a amar más? A su hijo lo va a amar más.
¿Y sabe qué? Y tiene que elegir entre el vecinito y su hijo, ¿en quién va a elegir? ¿A quién va a elegir? ¿Sabe qué? Esto mismo hace Dios. Hay una diferencia. Si Dios tiene que elegir entre los egipcios y los hijos de Dios, ¿sabe a quién va a elegir? Diga, a mí. A mí, pastor, me va a elegir. Yo voy a ser el primero. ¿Sabe qué? Lo va a elegir a usted primero. A usted lo va a elegir. Significa que hay una protección. Dice que hay una diferencia entre la gente que no tiene a Cristo y la que sí tiene a Cristo. Hay una diferencia, y hay una diferencia de protección. Esta gente quizás en la calle esté sufriendo y no quiere salir y tiene un montón de problemas porque se van a enfermar, porque piensan que le va a venir la gripe no sé cuánto. Pero ¿sabe qué? Dios está haciendo una diferencia en nosotros. Entonces, si Dios hace una diferencia, ¿por qué usted anda asustado? ¿Por qué andamos asustados en la vida? De que algo nos vamos a enfermar, que algo nos va a pasar. Si usted se tiene que enfermar, ¿sabe qué? Dios lo va a sanar. ¿Sabía eso usted? De alguna forma, con los médicos o con alguien, Dios lo va a sanar, Dios va a hacer el milagro. Entonces usted tiene que estar tranquilo, que Dios va a hacer el milagro. Entonces, hay una diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Dice, plaga no tocará tu morada. Plaga no tocará tu morada. Decirle al que está al lado, la plaga no te va a tocar. La plaga no te va a tocar. Sabe que hace aproximadamente 13, 14 años atrás, no, menos, 10 años atrás, Alejo tenía unos 3 años más o menos, chiquitito. Vivíamos en una casa en San Martín. Nos mudamos a ese lugar y nos prestó un hermano en Cristo, nos prestó ese lugar, esa casa. Nosotros la teníamos que refaccionar. Entonces fuimos y empezamos a refaccionar. Yo no sabía nada de albañilería y tampoco lo sé, pero sin embargo me metí, empecé a picar paredes. Había un tanque de agua en el baño arriba, que era una cascada. Miren, una cascada de verdad, caía el agua del tanque todo el tiempo. Y había un grueso de moho, de eso verde, así más o menos. Bueno, cortamos el agua, empezamos a sacar ese moho, esa pared estaba podrida, literalmente, estaba toda mojada, entonces había que picarla toda y dejarla el ladrillo y dejarla secar. Yo jamás había agarrado un martillo, un cortafierro, y me había puesto a dejar la pared. Entonces me puse a martillar. Y cada vez que sacábamos algo, en ese barrio, en todo ese barrio, había una plaga de lagartijas. Estaba lleno de lagartijas. Por todos lados había lagartijas. Usted veía, abría algo, lagartija. Abría lo otro, lagartija. Estaba lleno de lagartijas. No significa que las lagartijas sean malas, pero este lugar estaba lleno de verdad. No es que uno ve una lagartija por ahí. No, este estaba lleno. La casa estaba llena de lagartijas. Una casa antigua, que con esos techos altos, el techo de bovedilla, eso de ladrillo, eso bien grandote, estaba y con chapa arriba, entonces estaba lleno de lagartijas ahí, hacían nido las lagartijas. Entonces me puse a picar, empezamos a arreglar la casa y bueno, ya la hicimos habitable y una vez que estaba la casa habitable nos metimos a vivir. Vivimos ahí un largo tiempo y ¿sabe qué? Cuando nos levantábamos a la noche para ir al baño, una vez se levantó Alejo tipo 3 de la mañana y ¿sabe qué? Entró al baño y pisó una lagartija descalzo. ¿Sabe qué? Un nene de 3 años pisando una lagartija descalzo no es broma, ¿o no? Porque piso uno grande, bueno, pero un nenito de 3 años, el susto que se pegó. Gritó, salimos a ver qué le pasó, había pisado una lagartija descalzo. Había quedado toda explotada ahí la lagartija. Todo lo que tocábamos estaba lleno de lagartija, por todos lados. ¿Sabe lo que ocurrió? Un día llegamos de la reunión, tipo 10 de la noche, no sé qué hora era, la tarde. Como vivíamos en San Martín, tomábamos el colectivo ahí en la esquina, hasta San Martín, vivíamos cerca del cementerio de San Martín. Entonces hasta que llegábamos allá, se hacían las 10, 10 y media, 11 muchas veces, y llegábamos a nuestra casa y entonces la puerta de entrada, siempre está cerca de la calle, pero la puerta de entrada a la casa había como una especie de patio grande y al fondo de todo estaba la puerta de entrada adentro de la casa. Entonces vinimos de noche y no teníamos luz en el patio y había que prenderla de adentro la luz. Entonces Alejo entró corriendo, como entra todo chico, ¿vio? Corriendo a su casa. Y cuando entró, quiso abrir la puerta y a que no sabe qué agarró en la mano.
una lagartija. Plena oscuridad, no había nada. Gritó como loco, entonces fuimos, lo agarramos, no sabíamos qué le había pasado. Entonces Dios trajo esa misma noche esta palabra en mi vida: plaga no tocará tu morada. Entonces empecé a creer. Antes no creía, no me daba cuenta, pero después empecé a creer. ¿Y sabe qué ocurrió? Le dije: Señor, hay un pacto y yo creo en tu pacto. Yo creo en lo que vos decís. Y a partir de ese día, ¿sabe qué? Adentro, la lagartija, usted quizá la podía ver afuera, en la pared del vecino, pero adentro de mi casa nunca más entró una lagartija. ¿Sabe que esto puede llegar a ocurrir también en su vida? Cuando usted cree los pactos hechos por Dios, cuando usted los cree, cuando usted le dice: Señor, mira, acá tu palabra dice que plaga no va a tocar mi morada. Entonces, ¿sabe qué va a ocurrir? Esa cucaracha que jamás se muere, ¿vio? Esa que uno le pone de todo, que no se muere. Usted le dice acá: Señor, dice que la plaga esta de cucaracha jamás va a tocar mi morada. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Esa cucaracha se va a tener que ir. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? Éxodo 9, 25. Ya voy terminando, me falta poco. Mejor vamos a poner el 10. Éxodo 10, 21. Éxodo 10, 21. ¿Lo tiene? Dice así: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas. ¿Qué va a haber? Sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. ¿Cómo va a ser la tiniebla? ¿Cómo dice? Palpable. ¿Me está entendiendo? Mire que hay tiniebla espesa que iba a ser palpable. Se tocaba la oscuridad, que todo era oscuridad. Esto quiere decir que había una oscuridad plena, que no se podía hacer absolutamente nada, que estaba todo oscuro. No como hace poquito que se cortó la luz, que dentro de todo prendíamos un celular, prendíamos una vela y se veía. No, oscuridad, pero que no se veía absolutamente. No sé cómo lo habrá hecho Dios, la verdad que no sé. Quizás habrán querido prender un fósforo, habrán querido prender algo. Dice, era una oscuridad que se palpaba, era espesa. Una oscuridad que si prendía un fósforo no se prendía. Mire qué tremendo. Vamos a seguir. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densa tiniebla sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. ¿Cuántos días fueron? Ninguno de sus hijos ni nadie se levantó de su lugar por 3 días. ¿Sabe que 3 días en la cama no se podían levantar? Estaban sentados en la silla y quedaron ahí, porque no podían ir a ningún lado, porque no veían nada. No se veían, no podían prender ninguna luz. No se podía hacer absolutamente nada. Entonces estaban duritos ahí, no podían salir. Cuando se corta la luz, ¿vio? Y usted no ve nada. ¿Cómo hace para llegar a algún lado si no se ve absolutamente nada? Entonces esta gente estaba quieta, dice, quedaron en su lugar sin moverse por 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Qué tenían los hijos de Israel? ¿Cuántos hijos de Israel hay acá? ¿Sabe que esto no solamente habla de la luz que usted está viendo ahora? ¿Sabe de qué habla? ¿Sabe de qué habla? De la guía de Dios. ¿De qué habla? Mucha gente no tiene luz. Y cuando no tiene luz, no sabe qué hacer. Están por emprender un negocio y no saben qué hacer. No hay luz. No saben si comprar o no comprar, si vender o no vender, si hacer o no hacer, si mandarlo a este colegio o no mandarlo, si estudiar o no estudiar, si comprar. No saben qué hacer. ¿Saben por qué? Porque no hay luz. Porque no hay luz de la palabra de Dios para poder lograr los objetivos. Y dice que los hijos de Israel, ¿qué tenían? ¿Qué tenían? Entonces usted tiene luz. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando vengan los negocios a su mano, cuando vengan las grandes cosas en sus manos, ¿sabe qué va a ocurrir? Usted va a tener luz y va a saber, esto me conviene, esto no me conviene. Esto lo voy a hacer, pero esto dice la Biblia que no lo haga
porque acá dice la Biblia otra cosa, entonces no lo voy a hacer. ¿Sabe que cuando nosotros creemos en los pactos, cuando creemos en lo que Dios nos dice, nos damos cuenta, esto sí lo hago, esto no lo hago, porque esto la Biblia no dice eso? ¿Me está entendiendo? Van a venir negocios durante todo este tiempo, oportunidades de bendición, y muchas veces, muchos de esos no van a ser oportunidades de bendición. ¿Me está entendiendo? Quiero que me escuche, ¿eh? Muchos de esos no van a ser oportunidades de bendición, sino una forma de hacerlo caer. Gente que quizás se mete en un crédito grande y quizás no tiene para poder pagarlo, y el diablo va a venir y te va a hacer creer que vos, comprando, sacando ese crédito grande, vas a poder tener lo que vos querías tener. Y sabe que cuando usted tiene luz de la palabra de Dios, usted va a saber, esto lo hago, esto no me conviene, no tengo luz, esto sí me conviene. Entonces los hijos de Dios, cuando emprendan un negocio, cuando emprendan algo en su vida, ¿sabe lo que va a ocurrir? Todo le va a salir bien. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Mire, le invito a ponerse de pie, con esto termino. ¿Cuántos creen en los pactos de Dios? Dios hizo pactos. Está en nosotros en creer o no creer. Cuando nosotros no creemos, le vuelvo a decir, todos esos pactos quedan frustrados, caducados. Es como que no existe. No porque Él no nos quiera dar, sino porque nosotros no creemos. ¿Me entendió hasta ahí? Mire lo que le voy a decir ahora. Había una mujer creyente que congregaba. Esa no era de acá porque era de otro lado, no era de Manantial de Bendiciones. Porque mire lo que hizo. Vino a la iglesia y oró para que Dios haga un milagro de sanidad. ¿Y sabe qué ocurrió? Dios no la sanó. Dios no la había sanado. Pero ella tenía a Jesús en el corazón. Pero no estaba creyendo en el pacto de sanidad. Estaba creyendo en otros pactos, pero no en ese. No que el Dios le iba a sanar. Dios dice que ya fuimos sanados por sus llagas, por sus lastimaduras, por sus azotes. Ya fuimos sanados. Él lo dice. Pero está el que cree y el que no cree. El que dice creer y el que dice que cree de verdad. Dice que ya fuimos sanados. ¿Y sabe qué ocurrió? Esta mujer era próspera, tenía plata, porque creía en el pacto del diezmo. Ella diezmaba y tenía plata. No era ninguna pobrecita. Pero en ese pacto no creía, en el de sanidad. Quizás otros creen en el de sanidad, pero no creen en el del diezmo. Y son pobres materialmente. Pero esta mujer creía en el del diezmo y no en el de la sanidad. ¿Y sabe qué ocurrió? Una amiga vino a su casa y le dijo, no sabes, yo conozco un brujo en un pueblito cercano de acá, que si vos lo vas a ver, él te puede curar. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué dice usted? ¿Accedió a ir o no accedió a ir? ¿Qué dice usted? ¿Una creyente puede acceder a ir? ¿Pero usted qué dice? ¿Accedió a ir o no? ¿Sabe que sí? Porque eso le digo que no era de acá, era de otra iglesia. Accedió a ir. ¿Y sabe qué fue? Hizo la fila para que este brujo la atienda. Cuando llegó, hacía la fila, de repente se sentó y pasó una mujer adelante de ella. Todos los que entraban salían rápido. Parece que el brujo no sé qué hacía y todo hacía rápido y se iban. Pero cuando entró la mujer que entró adelante de ella, ¿sabe qué ocurrió? No salía. 10 minutos, la mujer no salía. 20 minutos, la mujer no salía. 40 minutos, la mujer no salía. 1 hora y media, la mujer no salía. De repente sale el brujo de adentro, todo transpirado, colorado, y grita y empieza a decir, ¿quién de los que están acá es evangélico? ¿Quién de los que está acá tiene a Jesús en el corazón? Hace como 2 horas que estoy luchando para que baje un demonio y la sane a esta y no pasa nada. ¿Dónde está? ¿Y sabe qué hizo la mujer? Dijo, acá estoy, soy yo. Yo soy la que tengo a Jesús en el corazón. Y me di cuenta
Ahora que usted me dice, me doy cuenta que Dios tiene más poder que todos esos demonios que usted tiene. Que porque Jesús está en mi vida, sus trabajos de brujería se frenaron. Entonces, ¿sabe qué ocurrió? Llegó a su casa y el Señor la había sanado. Mucha gente cree en algunas cosas, cree en algunos pactos hechos por Dios, pero no cree en todos. ¿Sabe? Dios es un Dios de oportunidades y de milagros. ¿Y sabe qué? Por más que usted no cumpla, ¿sabe qué? Él siempre cumple. Si usted no se mantiene fiel, ¿sabe qué? Él siempre se va a mantener fiel. Por más que usted hoy lo ignore, Él nunca la va a ignorar, lo va a ignorar. Por más que hoy usted lo deje, Él nunca lo va a dejar. Él siempre va a estar con usted. Y aunque ande usted caminando en valles de sombra y de muerte, usted no tiene que temer mal alguno, porque Él va a estar con usted. ¿Cuánto creen eso? Le invito a cerrar sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Hay un pacto hecho por Dios, y no uno solo, sino muchos. Hay muchos pactos hechos por Dios. Si usted no cree, no es beneficiario de ese pacto. Pero si usted cree, usted puede salir beneficiado. Si usted cree, y yo sé que aquí hay mucha gente que cree, que lo que le acabo de mostrar en la Biblia, lo leyó usted igual que lo leí yo. Que no le estoy inventando ninguna historia rara. Usted lo acaba de ver. Que acá dice la Biblia que hay protección. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios.